Vamos a ver a continuación los teoremas de Steiner que nos van a permitir, conocido el momento de inercia respecto de un elemento, que puede ser un punto, un eje, un plano o incluso un producto de inercia, trasladarlo a otra posición a partir del conocimiento de lo que ocurre en su centro de masa. El primer teorema de Steiner, voy a escribirlo y vamos a pasar a demostrarlo. Podríamos enunciarlo así. El momento de inercia de un sistema material respecto a un punto O, es igual al momento de inercia del sistema material respecto del centro de masas, M, más el producto de la masa total del sistema por el cuadrado de la distancia que separa a O de CM. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a considerar un triedro X y Z y un sistema material, un sólido con una masa total M, y esta posición va a ser su centro de masas. Bien, lo que estamos diciendo es que el momento de inercia en O, respecto de ese punto, ¿vale?, se va a calcular como el momento de inercia respecto del centro de masas más la distancia que hay de O al centro de masas, voy a ponerlo así, el radio vector O a este punto, por no poner centro de masas, puedo poner así C, ¿vale? O C, ¿vale? Este punto, normalmente le veréis también como G, centro de masas, ¿vale? Voy a ponerlo de esa forma y voy a borrar un poco por aquí. ¿Vale? Entonces voy a llamar a ese centro de masa o de centro de gravedad G por la distancia de OG al cuadrado por toda la masa. Estos teoremas lo importante es que sepáis aplicarlos rápido y bien. Vamos a ver la demostración, sí, porque además es muy constructiva, pero es importante que lo sepáis construir rápido y bien, ¿vale? Fijaros, vamos a considerar un punto cualquiera donde existe un elemento diferencial de masa, ¿vale? Ahí ese cubito, ¿vale? Pues ya lo vamos a suponer, como es muy pequeñito, está ahí, en ese punto P, y vamos a considerar este vector, el vector que va de G a P, así, y le voy a llamar G pequeñita, ¿vale? De tal manera que R, que es la distancia a O de OP, ¿veis? Lo vamos a poner así, de O a P, esta distancia, este radiovector, se puede hacer como la suma de OG, vamos a poner OG así, de OG más el vector G pequeñita. Vamos a escribir todo esto. Fijaros, R, que es la distancia del punto P a O, se puede escribir como OG más este vector. De tal forma que la inercia respecto del punto O será la integral en el volumen de R al cuadrado por diferencial de masa. Esto lo podemos escribir como la integral en el volumen. Introducimos ahora esta descomposición de OG más G, esto al cuadrado, el módulo de esto al cuadrado, por diferencial de masa. ¿De acuerdo? Desarrollándolo, esto será, fijaros, la integral en el volumen de OG por OG, OG módulo de G al cuadrado, más módulo de G al cuadrado, más el producto escalar de 2OG escalarmente por G, ¿vale? Y todo esto multiplicado por diferencial de masa. Diferencial de masa. ¿Vale? OG también lo podemos poner como RG, es
la posición del centro de masas. ¿Vale? Por tanto, esto lo podemos poner como la integral en el volumen de una cantidad constante que es Rg al cuadrado diferencial de masa más una integral en el volumen de G al cuadrado diferencial de masa más 2 veces la integral en el volumen de Rg por G por diferencial de masa. Es importante ver qué elementos varían dentro de estas integrales y lo que no varíe lo vamos a sacar por delante. El momento de inercia en el origen será Rg cuadrado por la integral en el volumen de diferencial de masa. ¿Esto qué es? Toda la masa del sistema. Y Rg lo puedo sacar por delante porque es común. Es lo que mide esto al cuadrado todo el rato. Más, fijaros, ¿qué es la integral en el volumen de g cuadrado diferencial de m? Pues es el momento de inercia de esta masa respecto de este punto, puesto que g es su vector de posición, ¿veis? Luego esto de aquí le voy a llamar que vale I respecto al centro de masas, como hemos puesto aquí. O si queréis también IG. Más, fijaros, ¿cuánto vale? El 2 sale por delante, RG puede salir también escalarmente por la integral en el volumen de G diferencial de M. Esto de aquí, fijaros, es, me pongo ahí en el centro de masas y promedio las coordenadas G ponderadas por un elemento diferencial de masa. Ahora, fijaros en un momento, si yo tuviese un sistema de coordenadas aquí, paralelo al anterior, pero pinchando en el centro de masas, uno como este, X y Z, ¿vale? ¿Cómo se calcularía la posición del centro de masas? RG, pero referido a un triedro como le pasa a este vector G, cuyo origen es G. En un origen de coordenadas G será la integral en el volumen de G diferencial de M entre la integral en el volumen de diferencial de M. Pero ¿cuál es la coordenada del centro de masas respecto de un sistema cuyo origen de coordenadas es el centro de masas? Pues ese punto, que es el 0 para ese sistema. Es el origen para ese sistema. Efectivamente, G vale 0 en este sistema y nos indica que está justo en el centro de masas. Por tanto, este numerador, ¿qué es esto de aquí? Esto es lo que vale 0. ¿Vale? Y todo esto de aquí se nos cancela porque vale 0. Quedándonos, como queríamos demostrar, que I0 vale I del centro de masas respecto al centro de masas más esta distancia RG cuadrado o bien OG cuadrado, es lo mismo, voy a poner así RG cuadrado por toda la masa. ¿De acuerdo? Para conocer entonces el momento de inercia respecto a un punto, me basta con conocerlo respecto del centro de masas y aplicar lo que llamamos la traslación por Steiner. Esta traslación por Steiner, fijaros que es como si este punto percibiese toda la masa concentrada en ese punto. O bien, como si alguien que no sabe que el momento de inercia depende de la distribución del volumen, observase, es decir, la observación en un punto O, voy a ponerlo así, del momento de inercia tiene dos contribuciones. Y esto nos va a pasar mucho en la asignatura. Si nosotros tenemos aquí toda la masa en G, ¿vale? Y esta masa fuese muy lejana, ¿vale? El momento de inercia en O será fuertemente dependiente de la distancia OG, ¿vale? Esta RG, pues su módulo, ¿vale? Será RG cuadrado por M.
Esa es la idealización como punto material. Pero siempre tenemos que añadirle la forma real que tenga ese punto. Y ese punto, cuando metemos la lupa, pues resulta que puede ser un punto, puede ser un sólido así, ¿vale? Entonces tenemos que añadirle la contribución del momento de inercia respecto al centro de masas. ¿De acuerdo? Cuando idealizamos algo como un punto de material, significa que esta segunda contribución es un número despreciable frente a esto. En general, si tenemos una disposición como esta, veis que la distancia RG es del orden de los parámetros de distancia del objeto. En mecánica, en algunas situaciones, podremos hacer la simplificación de punto material. Por ejemplo, si nosotros estamos determinando por ejemplo, en una armadura, ya veréis cuando veáis resistencia de materiales, una armadura, aquí tenemos un área, ¿vale? Lo relevante para el momento de inercia respecto a este punto O es esta distancia que los separa, ¿vale? El área por esta distancia que los separa, siendo despreciable la contribución del momento de inercia polar de esa pequeña sección de armadura, ¿vale? Cuando digo armadura estoy refiriéndome, si no habéis estudiado hormigón armado, a el área de una barra corrugada. Esto aparece con frecuencia en cálculo de puentes y en cálculo de secciones y lo veréis más adelante en otras asignaturas. El segundo teorema de Steiner es un teorema que nos va a hablar de ejes. Voy a plantear así, sea E un eje cualquiera, y M un eje paralelo a E que pasa por el centro de masas, y M un eje paralelo a E que pasa por el centro de masas, ¿vale? Que en la demostración pondremos G, ¿vale? Se verifica que el momento de inercia respecto de ese eje es el momento de inercia, ¿vale? Respecto de un eje M paralelo al E, pero que pasa por el centro de masas, más el producto de la masa total del sistema por la distancia que separa ambos ejes. Esto es más fácil verlo con una figura. Vamos a verlo en un momento. Vamos a suponer que este es nuestro eje E, ¿vale? Eje E, y en este sólido hay un punto centro de gravedad, G. Pues bien, si quiero calcular el momento de inercia respecto del eje E, lo que tengo que hacer es trazar un eje paralelo al anterior que pase por el centro de masas. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Este eje M es paralelo al E. Pues bien, me calculo el momento de inercia respecto de ese eje M y diré que el momento de inercia respecto a E será el momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por G más el producto de la masa por la distancia en perpendicular que los separa. Esto también lo vamos a interpretar, como hicimos antes, voy a poner así, esquemáticamente una separación así. Estos dos ejes estarán distanciados una cantidad, ¿vale?, que es DE, de la distancia que los separa. La demostración de esto es análoga a lo anterior y la tenéis en el libro del profesor Muñoz Beltrán, que es el que seguimos en la asignatura, y os voy a remitir para los detalles porque me interesa menos, ya que estas demostraciones son todas muy parecidas. Lo que vamos a ver como importante es qué es esto y qué es esto. Vamos a imaginarnos un eje y una separación entre dos objetos cuyo tamaño, este es el eje, y vamos a suponer que este punto, esto realmente es a escala, la separación
¿vale? Aquí, perdonad, se me ha olvidado poner que esta es toda la masa, ¿vale? Esto tiene toda la masa m, ¿vale? Pero esto realmente, si le metemos la lupa, es cuando veríamos la forma real que tiene, ¿vale? Pero a escala, estas son las distancias relativas. Imaginad un sistema en el cual la separación de es mucho más grande que las dimensiones del cuerpo. Voy a poner así, digamos, dimensiones que estuviesen ¿vale? Dimensiones características del cuerpo. En este caso, el momento de inercia respecto de este eje E, fijaros que obedecería a la definición de momento de inercia de una masa m respecto de un eje, porque al calcular ese momento de inercia, esta distancia dE, el momento de inercia dE será la masa por dE, es lo que percibiría alguien desde aquí, y la contribución propia de pasar un eje paralelo a este por el centro de gravedad de esta otra figura es despreciable. Es una contribución muy pequeña. Formalmente habría que ponerla. Voy a ponerlo así. Y m, que pasa por g. Es decir, este es el eje paralelo, este es el eje E. Para determinar y este número es mucho más grande que este. Este es 1.000.000 y este es 0,3. Vamos a ponerlo así con número. Por eso surge la idealización de punto material. No es que existan puntos materiales realmente, sino que a efectos prácticos, y es lo que le preocupa a la ingeniería ser práctica, para calcular este número, esta contribución es despreciable. En cambio, si lo que estamos calculando es, como voy a poner aquí, como he puesto ahí, un objeto, como podría ser este rectángulo, cuyas dimensiones características, pues resulta que son del orden de D, o sea que visualmente puedo ver la separación al eje E, como estoy poniendo aquí, voy a hacer así, y ese sería su centro de gravedad, aproximadamente, ¿vale? En este caso esta es DE, pero en este elemento sí es relevante la contribución que hay aquí, sí es relevante esta contribución, ¿vale? De un eje paralelo que pase por el centro de gravedad. Aquí IE siempre será al menos IG más toda esta masa M por la distancia E que los separa. Es decir, la observación que haría un observador que concentrase toda la masa en ese punto, más el hecho de que la masa está distribuida y es una cantidad no despreciable en torno a ese eje, ¿vale? Aquí también nuevamente vemos la diferencia entre el modelo de masa puntual y el modelo que estamos aplicando nosotros. Esto lo vamos a aplicar mucho a lo largo de la sección de problemas. Vamos ahora a ver también el tercer teorema de Steiner, también llamado teorema de los planos paralelos. Lo voy a escribir. Este teorema establece que el momento de inercia de un sistema material respecto de un plano pi es igual al momento de inercia del sistema material respecto de un plano paralelo a pi que pasa por su centro de masas, que lo notaremos también como g, más el producto de la masa total del sistema por el cuadrado de la distancia que separa ambos planos. Gráficamente vamos a dibujar esa situación. Aquí tenemos un plano pi y un sólido de masa m con la posición de su centro de gravedad g. Lo que estamos diciendo es que el momento de inercia respecto a este plano de esta masa es igual a el producto de inercia respecto de un plano paralelo que pase por su centro de gravedad. Vamos a dibujar así. Vamos a suponer que eso es el plano pi', que como veis es paralelo al anterior, y esa contribución, es decir, el momento de inercia respecto del plano pi, va a ser igual a I
respecto del plano π'P' es un plano paralelo al anterior que pasa por G, más la masa por la distancia que separa a ambos planos. ¿Bien? La distancia que separa ambos planos siempre elevada al cuadrado. Fijaros, esta distancia será, voy a ponerlo así, esquemáticamente, en perpendicular, separación entre dos planos, esto será de pi. Nuevamente, la demostración de este teorema la tenéis en el libro, pero lo que quiero que retengáis especialmente es, nuevamente, qué ocurre cuando tengo un plano. Voy a dibujar así un plano. Cuando tengo un plano y tengo una masa que para mí es un punto gordo, es decir, es una masa, esto es lo que ocurre realmente, ¿vale? Tengo una masa y si la separación en perpendicular es muy grande respecto al tamaño del sólido, el término que domina es este. Y esta es la idealización como punto material. Y pi, siendo este el plano pi, será la masa por la distancia que separa la masa, porque para mí es un punto, esta distancia al plano pi. Cuando por el contrario lo que tenemos es un plano y aquí un sólido, ¿veis? Que puedo ver y puedo ver que las dimensiones características del sólido ¿vale? Esto es un sólido lleno, vamos a ponerlo así. Esas dimensiones características son del orden o son muy diferentes de la distancia en perpendicular que hay desde el centro de gravedad al plano π', porque eso es lo mismo, eso es equivalente a, ¿vale? Perdonad, vamos a ponerlo bien, esto es G. La distancia que hay desde G hasta este plano, que esto es de pi, ¿vale? En este caso, si yo solamente hago Ip igual a la masa total del sistema por esta distancia de pi al cuadrado, me falta la información de cómo se distribuye la masa en torno a G y en referencia a este plano. Es decir, tengo que sumarle el momento de inercia con respecto a G y el plano π', que es paralelo a pi, pero que pasa por el punto G. Esto también lo vamos a utilizar para, conocido el momento de inercia en un plano, trasladarlo a G o viceversa, ¿vale? Va a ser muy útil y vamos a verlo bien y aplicado cuando veamos los problemas. Finalmente vamos a ver un cuarto teorema de Steiner, que es un teorema que tiene que ver con el producto de inercia. Vamos a ver el producto de inercia, ese Pxi que vimos antes, producto de inercia respecto a dos planos, y lo vamos a relacionar respecto a esos dos planos que pasan por el centro de masa. Fijaros, el producto de inercia de un sistema material respecto de dos planos es igual al producto de inercia respecto de dos planos paralelos a los anteriores que pasan por el centro de gravedad, más el producto de la masa total del sistema por las coordenadas con signo que separan ambos planos. Fijaros, vamos a dibujar esa disposición, la demostración la tenéis en el libro, pero lo que quiero que veáis es la aplicación de este teorema. Vamos a considerar que tenemos una representación bidimensional y dos planos, π1, con una orientación definida por la normal n1, sé que este punto tiene coordenada en la dirección n1 negativa, ¿vale? n1 unitario y n2 unitario, y π2 con n2. Y vamos a posicionar aquí un objeto, un sólido, perdón. Este sólido tiene un centro de gravedad que estará aquí. El teorema lo que me dice es que el producto de inercia respecto de π1 y π2 es igual, fijaros, a como si un observador observase toda la masa del sistema M concentrada en G,
e hiciese un producto de inercia sencillo basado en estas dos distancias, pero con signo, es decir, puesto que está hacia arriba, esto será positivo, puesto que está hacia arriba, esto será positivo, ¿vale? Esta distancia le voy a llamar de 1, pero tiene signo, como digo, y de 2. Para ver una situación de signo negativo, dibujamos, si por ejemplo la masa estuviese aquí, ¿vale? Esta masa, pues esta distancia, como está por debajo del plano, siempre la orientación positiva nos la da n2. Signo positivo, perdón, tiene signo negativo y también tendría signo negativo este otro, ¿vale? Bien, eso ya lo veremos con más ejemplos, pero este teorema, como le pasa al producto de inercia, el signo importa, ¿vale? Pues será como si un observador estuviese viendo toda la masa concentrada ahí, la masa del sistema por d1, d2, con signo, más el hecho de que la masa se distribuye en torno a G y que no es un punto, sino que es un sólido. Pues lo que vamos a hacer es pasar unos planos paralelos, así, y el otro plano lo pasaríamos paralelo. Y generaríamos esos dos planos, el plano Pi1' y este es el plano Pi2' con sus orientaciones. ¿Vale? Más el producto de inercia Pi1', Pi2'. ¿Vale? Esto es lo relevante. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Vale? Que es una figura sencilla. Vamos a considerar un rectángulo. Un rectángulo, ¿veis así? Homogéneo voy a sombrearlo únicamente, pues para que lo veamos, pero un rectángulo. ¿Vale? Aquí está su centro, ¿vale? Y deseamos conocer el producto de inercia respecto a... Perdonad que ahí no se ve. Respecto de... Voy a ponerlo en negro mejor. X e Y. En este rectángulo, esta dimensión es A, esta dimensión es B. Su centro de gravedad está aquí, ¿vale? Y lo que estoy diciendo es que para conocer el producto de inercia respecto de X e Y, lo que tengo que hacer es suponer que en G está toda la masa, es decir, la masa del rectángulo, por esta distancia y esta distancia, estas coordenadas que será A medios, B medios, más el producto de inercia respecto a estos dos ejes, que como antes vimos es 0 porque presenta doble simetría. Luego concretamente en un rectángulo el producto de inercia respecto a los ejes X e Y es exactamente igual que como si considerásemos el rectángulo un punto con masa m. ¿De acuerdo? Obviamente esta masa, si tenemos una densidad sigma constante, será sigma por A por B. Construir el producto de inercia respecto de un par de planos exteriores a G será siempre tan sencillo en los rectángulos como conectar con su centro de gravedad y hacer como si toda su masa estuviese ahí, ¿vale? Puesto que el producto de inercia respecto a todos los planos es 0. Con esto hemos visto ya los 4 teoremas de Steiner y es importante que hagamos problemas hasta dominarlo, ¿vale?